invitación, Mafre, por invitarme a participar en esta mesa, en esta charla que tendremos con Kayoko Takagi, titulada Soseki, padre de la novela moderna japonesa. Yo, aparte de presentarla, muy brevemente, voy a hacer sobrevolar muy rápidamente un poco lo que ha sido quizá la literatura japonesa en España y en los últimos periodos. Y hago el paréntesis, me presento, soy Winston Manrique, periodista del diario El País. Hasta diciembre llevaba la parte del libro de suplemento Babelia y ahora he pasado a la sección de cultura a llevar libros del periódico y coordinador de la sección online de cultura desde hace 2 meses con todo el cambio, la revolución que estamos llevando a cabo todos los periódicos en el mundo para tratar de seguir sobreviviendo en esta tormenta perfecta de tantas crisis que estamos viviendo el mundo del libro y el mundo periodístico. Bueno, Kayoko es profesor titular de Lengua y Literatura de Japón en la Universidad Autónoma de Madrid. Entre sus estudios figura Diploma de Curso de Estudios Hispánicos para los Extranjeros, Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Complutense, también de Madrid, licenciada en Estudios Hispánicos de la Facultad de Lenguas Extranjeras de la Universidad Sofía de Tokio y doctora en Filosofía y Letras, Universidad Autónoma de Madrid, y Master of Arts en Lingüística General en la Escuela de Graduados de la Universidad Sofía de Tokio también. Dentro de sus publicaciones con traducciones, podríamos citar el Manual de Lengua Japonesa, publicada por la Universidad Autónoma, Kensaburo-e, Renacimiento, editado en Seix Barral, El Espíritu del Agua, Cuentos Tradicionales Japoneses, en Alianza hace también un par de años, Aniversario de la Ensalada, Introducción y Traducción, en Verbum, 9 piezas de teatro, El cuento de cortador de bambú y El arte de la cocina japonesa. Yo creo que son la variedad de lo que nos indica un poco de los intereses literarios y extraliterarios, pero al fin y al cabo de la cultura japonesa, que como muchas culturas están todos interconectados. Recordaré aquí un poco mi encuentro brevemente con la literatura japonesa. Yo soy de Colombia y lo tuve en Colombia con Mishima muy rápidamente. Luego en España, Babelia hace cosa de tal vez 2004, 2003, le dio una portada al Genji Monogatari cuando lo editó Atalanta, un libro desconocido para mí y para muchos de los que estábamos en Babelia. Supimos que era y que habría que darle la portada porque fue realmente un acontecimiento literario ya no para España, sino para el mundo en español. Y a partir de ahí ya surge, digamos, una presencia más de la literatura japonesa en mi propia biblioteca. Pero habría de remontarme a 6 años antes, en el 97, cuando a Kensaburo-e le dan el premio Nobel. Luego vendría un par de años más adelante quizás la onda o la ola Murakami, con El pájaro que da cuerda al mundo, y simultáneamente está en circulación el manga, digamos que son 3 vías, 3 puertas, 3 ventanas, en el que los occidentales empezamos a mirar más a la literatura japonesa al margen de Kawabata, Mishima, por ejemplo, ¿no? Que son temas que seguramente abordará ahora Kayoko. Y esa moda serían los últimos 15 años que se vive en España, ese interés, y luego las librerías, perdón, las editoriales pequeñas y grandes también empiezan a redescubrirnos a nuevos escritores japoneses, y luego además con traducciones directas del japonés en muchos casos, porque antes pasaban por el francés o por el inglés, y ahí ya pues enriquecen más nuestras bibliotecas. Dejo paso aquí a Kayoko, si acaso hacia el final comentaremos algo más seguramente. Y le tenía yo 2 preguntas, hace un momento se las planteaba y me decía que las iba a abordar, y era por un lado que nos contara un poco el periodo Meiji, que es en el que transcurre, desarrolla la vida de Soseki, y luego ella misma con las 2 especies de aperturas que vive este periodo, el periodo entre siglos XIX y XX, y luego después de la Segunda Guerra Mundial. Siempre es importante conocer un poco el periodo histórico en el que nace cualquier creador, porque indiscutiblemente lo influye, y por otro lado, la presencia de Occidente en la vida de Soseki, y cómo, si acaso, esa presencia o esa mirada suya hacia Occidente repercute y lo influye en su propia obra.
Muchas gracias, señor Manrique. Buenas tardes, señoras y señores y queridos amigos. Primero me gustaría agradecer a la Fundación Mapfre y en concreto al señor Iñaki González Casasnovas por esta iniciativa de ciclo sobre la literatura moderna japonesa. Y también singularmente al profesor Carlos Martínez Shaw, que es el padre de este ciclo. Yo imparto algunos cursos sobre la literatura japonesa en la Universidad Autónoma de Madrid y, sin embargo, no hay tantas ocasiones en las que podemos debatir o pensar o intercambiar las opiniones sobre la literatura japonesa fuera del aula. Y en ese sentido es de agradecer y también de gran placer poder tratar los temas de literatura japonesa aquí en este auditorio. Yo creo que puedo referirme en primer término al hábito de lectura de los japoneses de mi generación que nació después de la Guerra Mundial y que en muchos sentidos ha sido formada dentro del ambiente aperturista de la época. Esto tiene que ver un poco con la apertura de Meiji. Voy a hacer una especie de globo redondo en el que todas las épocas confluyan dentro y que dentro de mí también está ese círculo que se conecta con el otro, ¿no? Yo en mi infancia y después en juventud siempre convivía con mi hermana en casa y tuve la suerte de que mi hermana era una estudiante magnífica, al mismo tiempo muy buena deportista, con lo cual era una alumna modélica, digamos, muy querida por los maestros del colegio. Y bajo esa sombra, la hermana pequeña podía estar un poquito menos centrada en los estudios y leía más novelas, etc. De todas maneras, mi hermana, 3 años mayor que yo, traía cada 2, 3 semanas un libro de la biblioteca del colegio. Y quizá por lo de la curiosidad malsana, ¿no?, de una hermana pequeña que quiere saber qué es lo que hace la mayor, yo cogía esos libros y los leía a escondidas. Y además, para que no me reprendiera, tenía que leerlo rápido, que antes de que ella se diera cuenta de que yo estaba leyendo antes que ella, ¿no? Así que me habitué a leer muy rápido todos los libros que ella traía. Y por supuesto, 3 años mayor en esa época significaba mucho. Mi capacidad de lectura no estaba de acuerdo con el contenido del libro, seguramente, pero disfrutaba como una enana con esas. Naturalmente, empezamos por los libros de literatura infantil y también juvenil, pero lo curioso es que casi todos los libros eran la traducción al japonés de otras obras extranjeras. Se trataba de libros de aventuras, cuentos fantásticos, historias de personajes famosos, novelas tipo, como ven, Los viajes de Gulliver o Ana de los tejados verdes, de aquella famosa escritora canadiense. Pues este tipo de lectura al azar, sin ninguna dirección ni propósito didáctico, ya que se trataba de pillar lo que llegase a mis manos en ese momento, duró mucho tiempo. Y a pesar de que todo lo que me rodease en la vida fuera japonés, leía con mucha avidez la literatura
occidental. Más tarde recuerdo que mi hermana trajo de su instituto Crimen y Castigo de Dostoyevsky. Debo aclarar aquí que la literatura rusa es una de las literaturas más estudiadas de la literatura mundial en Japón. Quizá también la proximidad geográfica, pero por supuesto por su riqueza literaria, ¿no? Creada por Tolstoy, Pushkin, Turgenev, Chekhov y por supuesto Dostoyevsky. Disfruté tanto del libro que se me olvidaba incluso comer. Para una niña de 13 años no estoy segura qué es lo que me gustara tanto, pero no podía dejar el libro durante horas y horas. No recuerdo bien, pero lo habré leído al menos 3 veces y cada vez me ha parecido que descubría diferentes aspectos atractivos a la novela. Gracias a las colecciones de bolsillo que entonces afloraban en Japón, era fácil leer a todo tipo de autores extranjeros. Por ejemplo, Dumas, Stendhal, Somerset Maugham, Maupassant, las hermanas Bronte, Thomas Hardy, Mark Twain, Hemingway, Steinbeck, Martin Dugard. Como ven, sin ningún orden ni coherencia ni objetivo. Lo podemos llamar un modo de lectura desordenado. Durante este periodo de predominio de lectura de la literatura extranjera, puedo citar 2 libros de cosecha nacional. Uno es Jiro Monogatari, Historia de Jiro. Jiro es el nombre de un muchacho, ¿no? De Shimomura Kojin, y Yo el gato, o Soy el gato, de Natsume Soseki. Jiro Monogatari trata la vida de un niño confiado desgraciadamente a otra familia en la que crece sin tener el amor de sus propios padres. Va creciendo, superando sus dificultades, y la novela se extiende hasta 5 tomos. Y yo me acuerdo que leía con muchas ganas para ver qué es lo que pasaba con este muchacho. La época es del año, la publicación, ¿no? Primera publicación fue en el año 41. 1941, quiere decir antes de la Segunda Guerra Mundial, y termina en 54, es decir, en plena posguerra. Es la época del militarismo japonés, que tuvo su gran fracaso y todos los habitantes pagan esa cuota, diríamos, social y personal, ¿no? de sufrir la posguerra, la guerra y la posguerra. La novela se desarrolla a lo largo de todo este tiempo, de antes de la guerra, después de la guerra. Bien, pues siento haber necesitado de esta larga introducción para llegar a Soseki, pero como verán, ello tiene su explicación. Como dije al inicio, a pesar de la oscura etapa de la ocupación americana, la educación japonesa de la posguerra era proamericana y aperturista. Era la reacción al auge del militarismo nacionalista durante la guerra, en la que se prohibía incluso utilizar cualquier término inglés en la vida cotidiana. Fíjese que para retransmitir un partido de béisbol, que es de Estados Unidos, no se podían utilizar las palabras inglesas, por lo que inventaron todo tipo de traducciones extrañas que siguen todavía en uso. Siendo pequeños no nos dimos cuenta, pero cuando empezamos a ir al colegio primario,
es elemental y seguidamente secundario, era evidente que no se hablaba nunca de la terrible guerra en la que estuvo inmerso Japón. No sé si algo parecido ocurría en España después de la guerra civil. No sabíamos nada de por qué hubo esa guerra en la que murieron tantos compatriotas. Eso sí, por ejemplo, en casa, como mi padre fue médico militar durante la guerra, relataba bastantes pasajes de sus penosas y sobre todo heroicas experiencias en diferentes países de Asia. En la isla de Java recibió un balazo en la pierna izquierda que le dejaría cojo para el resto de su vida, pero paradójicamente le salvó la vida. Justo antes de la rendición incondicional de Japón ante la presión internacional, le evacuaron y pudo volver a Japón. Si no, hubiera muerto en las junglas de Indonesia, como tantos de sus compatriotas. Desde un punto de vista histórico, caben diferentes valoraciones de aquella educación proamericana. La nueva Constitución del año 1946 fue redactada bajo una fuerte influencia del equipo del general MacArthur, que vemos la imagen aquí, el vencedor de la guerra. Sin embargo, sus principios pacifista y democrático cambiaron drásticamente la sociedad japonesa y la convirtieron en líder de los valores universales en Asia. El progreso de Japón en las décadas de los 60 y 70 no fue solamente económico, sino también humanístico. Gracias a estas circunstancias y al coraje de nuestros padres, que se levantaron de las cenizas de la guerra, los niños que nacimos después pudimos disfrutar de una prosperidad llamada milagro japonés, avalada por una sociedad que aseguraba la paz. Esto es un famoso cartel de la ocasión de la Olimpiada de Tokio en 1964. En 1967 se celebró el centenario del nacimiento de Natsume Soseki. Natsume es su apellido, Soseki su seudónimo literario, en realidad se llamaba Kinosuke, ¿no?, de nombre de pila. En la prensa japonesa, sobre todo en los diarios nacionales, es costumbre poner los anuncios de las nuevas publicaciones al pie de las primeras páginas. Y no es extraño ver allí los nombres de los escritores más vendidos del momento. Sin embargo, lo que hicieron en el diario Asahi, uno de los 3 diarios de tirada nacional más importantes, para la edición matinal del 1 de enero de ese año, fue dedicar una edición especial de varias páginas en homenaje a la figura de Soseki. Esta foto suya, en la que apoya ligeramente la cabeza en la mano derecha, con una mirada pensativa hacia abajo, aparecida a toda plana, sorprendió al público. Desde hace mucho, prácticamente desde que se publicó su primera novela, Wagahai wa Neko de Aru, Yo, el gato, en 1905, Soseki es el escritor más leído y querido del pueblo japonés. En un texto de aprendizaje de lengua japonesa que yo utilizo para la enseñanza en japonés, para los extranjeros, utilizaron la encuesta realizada en el año 2000 para poner el ranking de los escritores modernos. Ahí aparece Soseki en primer lugar, como el escritor predilecto de los japoneses. Últimamente, también picada por esa curiosidad, hice una búsqueda en el internet, páginas parecidas, y sigue saliendo su figura en el primer puesto como autor más leído de la literatura moderna japonesa. Por supuesto, no
incluyendo la contemporánea reciente, ¿no? Para explicar la popularidad de este escritor, debo añadir también otro dato, que es el uso de su imagen en el billete de 1000 yenes, desde 1984 hasta 2007. 1000 yenes equivalen más o menos a 9 euros hoy día, porque el yen está fuerte, el euro está bajo, por lo que puedo decir que les saludábamos casi todos los días. A partir de mi propia experiencia, podría afirmar que este escritor sirve de introductor a la literatura japonesa para muchos jóvenes japoneses. Cuando leí El Neko, el gato, así llamamos en japonés a esta popular obra, su tono humorístico y el entorno cercano a la vida cotidiana de todos, es decir, la de un profesor de instituto vista por los ojos de un gato, me sugirió un modo novedoso de contar la historia. El inicio de la novela dice: yo soy un gato, todavía no me han puesto nombre. Y es tan popular que muchos de los estudiantes adultos de hoy día pueden recitarlo. Para que vean cuál es el tono de la escritura, les voy a leer este inicio en traducción del padre Jesús González Valles. Yo soy un gato, todavía no me han puesto nombre. No tengo la menor idea del lugar en que nací. Lo único que recuerdo es que un día me encontré maullando lastimeramente en un sitio húmedo y sombrío. Allí fue donde vi por primera vez a un hombre. Según me enteré después, aquel hombre era un estudiante a pupilo. Por lo visto, era el tipo más feroz de la raza humana. Se decía de ellos que a veces nos capturaban para luego cocernos y comernos. Pero en aquel entonces no me daba yo aún perfecta cuenta de las cosas y no abrigaba hacia ellos temor especial. Cuando el estudiante me tomó sobre la palma de su mano y me levantó ligeramente, sentí la impresión de estar flotando, como colgado en el aire. Tras unos instantes, acostumbrado a aquella posición, miré a la cara del estudiante. Debió de ser aquella la primera vez que vi de cerca al animal llamado hombre. Todavía recuerdo la extrañeza que me causó. Su cara, en vez de estar cubierta de pelo, era escurridiza y parecía un auténtico perol. Me he encontrado después con muchos gatos, pero en ninguno de ellos he visto tal deformidad. Además, en medio de la cara del estudiante campeaba una gran protuberancia, de cuyos orificios salían de vez en cuando unas ráfagas de humo que a mí me causaban asfixia. No hace mucho me enteré por fin de que aquel humo procedía del tabaco que fuman los hombres. Permanecí unos momentos plácidamente sentado sobre la mano del estudiante, pero de repente comencé a dar vueltas a una velocidad vertiginosa. No sabía si era el estudiante quien se movía o si era yo el que daba vueltas. De todos modos me mareé, sentí náuseas. Cuando pensaba ya que aquello no tenía remedio, oí un batacazo y vi las estrellas. Hasta aquí lo recuerdo todo. De lo que sucedió inmediatamente después, por más esfuerzos que hago, no logro rememorar nada. Los personajes que rodean al protagonista, el profesor Kushami, quiere decir el estornudo, son su familia, su mujer, sus niñas, un becario que vive con ellos, una chica que sirve, amigos intelectuales que le visitan con asiduidad y personajes peculiares como representantes de diferentes estratos sociales. La novela no tiene una trama que podamos llamar central,
sino que es un conjunto de sucesos y deliberaciones que aparecen alrededor del profesor Amo del Gato. Este modo de narrar las historias no es frecuente en una novela, estructura de la novela moderna que conocemos. En mi opinión, se encuentra más bien en una prolongación de las obras denominadas Gesaku del periodo Edo, justo el periodo anterior a la apertura de Meiji. Gesaku son obras costumbristas de un lenguaje coloquial que entretenían al gran público burgués de Edo. Como el sentido del nombre indica, se trata de obras de humor, de burla y sátira a la sociedad. Durante el periodo feudal de Edo, que va desde el siglo XVII hasta la mitad del siglo XIX, floreció una cultura sin precedentes de la clase burguesa. Podemos enumerar un listado amplio de todos los elementos que hoy consideramos artes más emblemáticas de Japón, nacidas y desarrolladas en esta época. El mundo de las geishas, ukiyo-e, música de shamisen, una especie de instrumento de cuerda, 3 cuerdas, teatros kabuki, bunraku, no, artes de contar historias épicas y chistes llamadas kodan y rakugo, respectivamente. Estas dos últimas tienen una estrecha relación con el estilo de Gesaku. Esto es la imagen de rakugo, es contar chistes delante del público. Suelen estar sentados así en un cojín, como en una casa japonesa, y con pocos instrumentos relata una historia bastante larga incluso, pero siempre termina con un punto de humor. Sabemos que tanto Soseki como otros escritores de la época se aficionaban a las artes de narración tradicionales. Podemos encontrar en este sentido los reflejos del Gesaku en la primera obra de Soseki. Hemos titulado esta conferencia Soseki, padre de la novela moderna japonesa. Sin embargo, a Soseki se le considera más bien fuera de las corrientes literarias que sucesivamente nacieron en la etapa moderna de Japón. La apertura de Meiji se caracterizó por una asimilación ciega y apresurada de toda la novedad cultural del Occidente. En el proceso hubo equívocos y desviaciones que afectaron al nacimiento del género novela tal y como lo entendemos ahora. Muchos escritores jóvenes se lanzaron a aprender de las obras venidas de fuera con una abnegación casi religiosa. Nacieron numerosos intentos de estilo romántico primero y sin tardar o casi al mismo tiempo obras que tomaban el modelo del naturalismo europeo. El escritor que más respeto imbuía entre ellos era Émile Zola. Un buen ejemplo de esta tendencia sería Shimazaki Toson, cuya obra principal se titula El precepto roto, como señaló el profesor Carlos Martínez Shaw ayer. Trata de la población marginada de Japón. No obstante, los que tuvieron la experiencia de residir en el extranjero, como Soseki en Londres o Moriogai en Alemania, como becarios seleccionados del gobierno de Meiji, aceptaron este baño de civilización con su propio criterio y posteriormente se convirtieron en los líderes de la opinión crítica a la borrachera occidental de la sociedad Meiji. Curiosamente, los dos padres de la novela moderna japonesa, que podríamos decir, Soseki Ogai, no fueron escritores profesionales hasta muy tarde. Soseki, como sabrán ustedes, algunos, era profesor de filología inglesa en institutos
o también posteriormente en la Universidad Imperial de Tokio. Y Ogai profesionalmente era médico militar que incluso participó en las campañas de las dos guerras sino-japonesa y ruso-japonesa. En 1894-5 la sino-japonesa y 1904-5 la ruso-japonesa, respectivamente. Y nunca formaron parte de los movimientos naturalistas de la época. Hay bastantes similitudes entre ellos que hoy no toca relatar, pero son coetáneos y se influyeron mutuamente. Aquí vemos las obras de Mori Ogai. Es posible que precisamente por estar algo alejados de los grupos literarios, ellos vieran la locura de imitar los modelos o estilos extranjeros sin haber experimentado la maduración de las ideas. Ogai, más cercano al mundo de Goethe, publicó obras que ilustraron a muchos seguidores intelectuales. La danzarina, primero, en un lenguaje pseudo clásico, enormemente romántico, y luego Vita Sexualis se acerca más a la tendencia naturalista y realista. El ganso salvaje, que es una novela un poco más larga. El intendente Sancho, de esta obra hay una versión de cine magnífica hecha por Kenji Mizoguchi. El barco del río Takase es un cuento corto, pero trata el sentido de la felicidad humana y también, por primera vez en Japón seguramente, trata el tema de la eutanasia. También son conocidas sus magníficas traducciones de Calderón de la Barca. Fíjense, estábamos olvidados con esto en Japón, pero la primera traducción de Calderón de la Barca, el alcalde de Zalamea, fue hecha por Mori Ogai. Y después improvisador de Hans Christian Andersen, por supuesto Fausto de Goethe y Schiller y otros poetas alemanes. Aparte de la influencia de Gesaku, que favorece al gusto popular, el texto de El gato muestra una erudición tradicional de la literatura en chino. Aquí ven ustedes un poema de 5 palabras, es un clásico, un género clásico de la poesía china, compuesta por Natsume Soseki. Como ocurriría en España con el uso del latín, durante muchos siglos los caracteres chinos y sus estudios se consideraban patrimonio de la intelectualidad masculina en Japón. Soseki fue a un instituto de filología china antes de elegir la inglesa en la universidad. Sabemos que su hermano mayor, el mayor de todos, eran varios hermanos, trabajaba entonces como traductor de inglés en la policía de Tokio y es muy posible que a Soseki le inculcara el interés por el estudio de ese idioma. Sin embargo, como confesaría más tarde Soseki, nunca encontró una ligación fuerte con la literatura inglesa como la que podía establecer como japonés con la china. A lo largo de su vida compuso asiduamente poemas en chino con mucha libertad, pero como pura afición. Por esta razón, muchos críticos y biógrafos opinan que estas obras reflejan mejor la interioridad del autor. El hecho de crear un estilo coloquial, pero al mismo tiempo elevado, con abundantes referencias a la filosofía griega, inglesa, china, japonesa, al igual que entrelazar críticas sobre las obras literarias de otros países en el pensamiento gatuno o en las conversaciones de los personajes de la obra, hacen que El gato es una caja de sorpresas en las que un lector erudito también puede encontrar muchas informaciones atractivas.
Soseki publicó, por otra parte, una crítica literaria sobre la obra del Lawrence Stern. Aquí ven ustedes la portada del libro. Se titula The Life and Opinions of Tristram Shandy, Gentleman. Es una obra que se publicó alrededor de 1760. Es un escritor irlandés. Esta obra está considerada como una innovación literaria del siglo XVIII que nace a partir de la tradición de Cervantes, Rabelais y Jonathan Swift. Este clásico atípico que se compone aparentemente de episodios, sucesos, opiniones, diálogos, en un orden sin tal orden, recibe la calificación de obra precursora de métodos contemporáneos que mezcla magistralmente la profundidad con la bufonería. Precisamente en ella podemos buscar una suerte de inspiración para El gato. Este modo de narrar la historia tendrá su evolución a lo largo de la carrera de escritor de Soseki, aunque el sentido de burla y sátira que se detecta en su primera época se irá interiorizando cada vez más hasta llegar a convertirse en obras psicológicas por excelencia. En una palabra, podemos definir el éxito del gato como una obra que entretiene y estimula a todos los niveles de lectores. Soseki escribió el primer capítulo de la novela como una escritora de ocio o experimento mientras enseñaba inglés en un instituto. Su amigo, el poeta de haiku Takahama Kiyoshi, lo revisó y lo publicó en la revista de haiku Hototogisu, de cuclillo, ¿no?, en japonés, en 1905. Es bien conocida la estrecha amistad de Soseki con Masaoka Shiki, gran renovador del género haiku y maestro de Kiyoshi, pero desgraciadamente murió a los 37 años. No estoy segura del todo si ustedes tienen la misma comprensión o percepción que yo con respecto al término haiku, pero este poema de 17 sílabas encierra una tradición de la literatura humorística muy larga. El gran maestro de haiku Basho también habla de karumi, la ligereza, como uno de los elementos esenciales del género. En este sentido, podemos decir que la práctica de la composición del haiku enseñó a Soseki a adoptar un estilo diferente de la narración. Después del éxito del gato, el diario Asahi ofreció a Soseki un puesto de crítico literario y de escritor de novelas por entregas. En Japón es costumbre publicar novelas por entregas en periódico de la tarde y así los lectores se enganchan y compran el periódico todos los días. Era una persona enormemente cumplidora y seria con sus trabajos, por lo que a partir de este momento publicaría casi una obra al año, aparte de, por supuesto, los ensayos, cuentos cortos, memorias o críticas literarias en este medio. Como ven aquí, sus obras principales suelen ser agrupadas en diferentes etapas y trilogías. Yo el gato, Botchan, el señorito, Almohada de hierba, en 1906. Almohada de hierba es una novela al estilo de haiku y dicen que la escribió en 2 semanas encerrado en su despacho. La segunda etapa es Sanshiro, después termina en La puerta, que creo que Fernando Cordobés y Yoko Ihara están terminando esta edición de la traducción de La puerta. Después viene otra trilogía, Después del equinoccio,
El Caminante y Kokoro. El Caminante y Kokoro están publicados en español. Y por último, la última etapa es Hierba del Camino y Claroscuro. Claroscuro es una novela muy larga, que iba a ser muy larga porque está sin terminar. En la primera etapa, Bochan, El Señorito, es la novela que sigue a El Gato y es una de las obras de Soseki que le aseguró su popularidad. El protagonista de la novela es un chico joven que recuerda en muchos sentidos a Soseki. La historia describe las experiencias y el carácter edoko del autor. Edoko es un apelativo para los habitantes de Edo, casi comparable al de los gatos de Madrid. El edoko es justiciero, no tiene paciencia, por lo que pelea sin meditar mucho. Un poco simple en su modo de ser, pero espléndido con el dinero, generoso, fanfarrón, que convida a sus amigos sin guardarse ni 5 en su bolsillo, se apiada de gente necesitada y reparte compasión a todos los que sufren. A través de las memorias, biografías que se han publicado sobre el autor, podemos encontrar todos estos rasgos de Edoko en Soseki. Un joven profesor de matemáticas va desde Tokio destinado a una escuela secundaria en una provincia lejana. Es Matsuyama, en la isla de Shikoku. Los personajes que le rodean son descritos con una pluma satírica parecida a la del gato, pero a diferencia de esta, la trama es clara y corta con un final apoteósico que supone el castigo, incluso físico, a los enemigos representantes de la sociedad corrupta. En la segunda trilogía, la obra que mejor crítica ha recibido es Después. En la anterior, Sanshiro trata el tema de la hipocresía inconsciente del sexo femenino en una sociedad de transición. Aparece un joven universitario que queda cautivado por una mujer moderna, aunque sin entenderla. Después, en la obra Después, como dice el propio autor, plantea lo que podría ser el después de Sanshiro. Un carácter indeciso que cede el amor de una chica a su amigo, pero que cuando ve sufrir a su amada en el fracaso matrimonial, la arrebata de sus brazos. La obra termina con una descripción entre la locura y el éxtasis del protagonista en un intento de sobrepasar la situación in extremis. Esta imagen que ven ustedes es como aparece en el diario de Japón de la época. Ven ustedes una ilustración en el medio, a partir de allí hacia la izquierda es como se desarrollan las líneas de la novela. Las siguientes obras, vamos a volver para la... Sí. Siguientes obras, La Puerta y después hacia Caminante y Kokoro. La Puerta y el Caminante muestran la búsqueda de la salvación humana en la religión Zen. De hecho, Soseki intentó entrar en el budismo Zen, pero no logró entrar. Los dos protagonistas intentan buscar la paz espiritual en una vida martirizada por una carga psicológica y por la sociedad. La respuesta no se encuentra fácilmente, pero quizás esté detrás de esa puerta del templo Zen, por la que jamás podría pasar. La última obra de la tercera trilogía, Kokoro, El corazón en japonés, se considera la obra maestra de toda la creación sosekiana. Tenemos la traducción al español del profesor Carlos Rubio, cuya lectura recomiendo a todos. El protagonista, Watashi, yo,
un joven estudiante, de nuevo, se encuentra con un intelectual, sensei, profesor en japonés, ¿no?, que no trabaja y vive con su mujer apartado de la sociedad. Un prototipo que aparece repetidamente en las obras de Soseki. La relación entre maestro y su pupilo es narrada por parte del estudiante en las dos primeras partes, y la tercera y la última narra la vida de Sensei a modo de confesión. La estructura de la obra y la creación de los personajes son de una maestría sobresaliente, y el ritmo psicológico, que se intensifica cada vez más, no deja al lector apartarse del libro hasta el final. La penúltima obra que hemos citado es Michikusa, la hierba del camino, la obra que también está siendo editada ahora mismo, saldrá pronto. Podemos llamar la única obra autobiográfica de Soseki. Describe los años justo después de regresar de Inglaterra, en los que la precariedad económica y la situación de neurosis provocada durante la estancia en Londres hacen patente el tono oscuro de la novela. No existe una trama dramática ni acontecimientos relevantes alrededor del protagonista. Sin embargo, su día a día muestra las tensiones humanas que se producen en cualquier detalle de la vida. Las memorias de la infancia sin amor determinarían el carácter amargo del protagonista, y le costará apoyarse sin más en la relación familiar, tanto de su propia familia como de su matrimonio. Los antiguos padres adoptivos aparecerán uno detrás de otro para rogar de la bondad y deber filial del protagonista. Al mismo tiempo, él decide ayudar a su hermana mayor, que sufre ataques de asma y vive engañada por su marido. Para colmo, presenciará la caída del suegro, que pierde su cargo en la sociedad. Poniendo los elementos de la novela así, ustedes dirán que no les apetece nada leer esta novela. Sin embargo, se la voy a recomendar. La publicación en español estará lista antes de la Feria del Libro de este año, y además he escrito el prólogo. Muchos opinan que esta obra es la cumbre del arte de Soseki. Si Soseki era un escritor popular, como decíamos desde su primera novela El gato, la crítica general no siempre fue amable con sus producciones. Algunos le tachaban de popularista que dejaba de lado la profundización en la realidad de los personajes. Sin embargo, a medida que iba publicando sus nuevas obras, este tipo de crítica se fue desvaneciendo poco a poco para, al llegar a esta, Michikusa, convertirse en un elogio global. Se trata de una obra impactante que cuestiona el porqué de la existencia humana y sugiere su triste realidad con la que debe cohabitar el ser humano. La novela terminará diciendo: no hay prácticamente nada en la vida que se pueda dar por resuelto. Las cosas que han sucedido una vez seguirán sucediendo. Lo que ocurre es que pueden presentarse en diferentes formas, por lo que ni otros ni yo nos damos cuenta de ello. En las palabras de Kenzo, el protagonista, había una profunda amargura, casi un veneno. Su mujer abrazó a la niña y besó sus mejillas. Mi niña preciosa, no tenemos ni idea de lo que está hablando tu padre, ¿verdad? La traducción está basada en la de Fernando Cordobés y Yoko Ogihara. La última obra, Claroscuro, no está terminada, como he dicho, y se trunca en el capítulo 150, por la muerte del autor en 1916. Así como vemos en La hierba del camino,
cómo los personajes femeninos recobran una importancia cada vez mayor en la novela de Soseki, si la problemática del ego humano es el tema central que atraviesa toda la carrera del escritor, en estas, y sobre todo en la última, juega un papel fundamental. La mujer del protagonista se presenta sumamente inteligente y como una persona segura de sí misma. Sin embargo, el marido que ella elige no le ofrece ese amor incondicional que ella necesita. Por la parte que podemos leer, vemos a una mujer fuerte, dueña de sus decisiones. Aún dentro de una sociedad convencional y machista, la obra parece sugerir que, debido a su decisión de conseguir el amor como sea y poder mostrarlo a otras mujeres como triunfadora de la vida, sufre humillaciones y batacazos. No sabemos hacia dónde quería llevarnos el autor, pero esa guerra del amor que se entrevé en los tensos diálogos de los personajes nos insinúa, me atrevería a decir, una tragedia que se saldaría con un final trágico. No voy a decir exactamente lo que pienso. Se habla de que en su vida real las relaciones con su mujer Kyoko, se llamaba, eran muy malas, hasta casi culparla de sus neurosis que periódicamente sufrió el autor. Las biografías y las memorias nos retratan esa tensión experimentada entre ellos a lo largo de su vida matrimonial y la comparan con la de la mujer de Sócrates, nada menos. No obstante, Soseki tuvo con ella 7 hijos y no se relaciona con ninguna otra mujer después de la boda. Tanto Soseki como Ogai eran unos gentlemen y cabales en sus comportamientos. También hemos de pensar en el papel asumido por ellos como ilustrados de la etapa moderna de Japón. Pero en lo que concierne a la verdad de las relaciones con su mujer, Kyoko, podemos citar las palabras de la nieta del escritor Mariko Bando, que redactó el epílogo a las memorias de Soseki narradas por la propia Kyoko. Una vez, hablando de los discípulos, hermanos, hijos y sobrinos, decía la abuela Kyoko: he visto a muchos hombres, pero yo prefiero a papá, quiere decir Soseki, antes que a nadie. Y también en otra ocasión, si el barco de Soseki se hunde en el mar y no vuelve de Inglaterra, entre comillas, tenía la decisión tomada de lanzarme al mar para morir yo también junto a él. Si en Kokoro las figuras femeninas casi no aportan su personalidad a la novela, el peso del ego femenino es el que hace girar las historias en las obras finales de Soseki. Él era consciente de las tendencias occidentales representadas por la obra de Ibsen, Casa de Muñecas, y hace referencias a la protagonista Nora como mujer de una nueva era, ya en Sanshiro, en 1908. Como escribí en ese prólogo antes mencionado, las mujeres ya no aparecen como un elemento secundario de la trama para describir a los protagonistas, sino que son ellas un espejo que nos explica y enseña la pelea incesante entre la pareja, siendo el justo contrapunto de los protagonistas masculinos. Antes de terminar en mi charla, me gustaría citar una de las conferencias que pronunció el escritor dirigida a los estudiantes de la Universidad de Gakushuin. Él no quería ir a esta universidad, pero tenía algunos amigos con los que quería cumplir y finalmente fue. Estaba bastante enfermo ya. Gakushuin es una universidad a la que van todos los
miembros de la familia imperial, hasta hoy día, y en aquel momento era la Universidad de los Nobles. Su mensaje, por eso, tenía un sentido especial. Vemos en ella muchos rasgos fundamentales del pensamiento de Soseki y su postura ante la sociedad. Aunque él declaraba ser un profesor negado durante sus días de docente, en esta conferencia se detecta un afán de comunicarse con los jóvenes de la época, exponiendo con palabras sencillas, sinceras, su crítico modo de ver la sociedad. La conferencia se titula Mi individualismo, pronunciada en 1914. En aquella época, el Japón había realizado un aprendizaje sin precedentes de la sabiduría occidental y había salido airoso de 2 guerras contra países extranjeros, China y Rusia. Sin embargo, la actitud general de la sociedad japonesa era imitar ciegamente al occidente. En una palabra, se pensaba que todo lo que venía del occidente era moderno y por lo tanto bueno. Además, hablamos de una etapa de auge del nacionalismo japonés con la consiguiente presión política de gobierno sobre el ciudadano. Todo vale por la causa de la patria. Soseki dice, comer por la patria, lavarse la cara por la patria o ir al baño por la patria no tiene sentido. Pueden fomentar el patriotismo, pero fingir que todo lo que se hace es por patriotismo es una hipocresía. Soseki alienta a los jóvenes a ser uno mismo y construir su personalidad propia. Saber qué es lo que gusta de verdad a uno y no lo que les digan los demás, al igual que si se tratan de extranjeros. Sin embargo, habla a continuación del sentido del deber que conlleva esa constitución de la opinión propia. Dice que si se le permite a uno la libertad de tener su propia opinión, tenemos la obligación de permitir al otro la misma libertad. Visto desde nuestros días, esta afirmación del principio de la democracia suena trasnochado. Sin embargo, si consideramos las circunstancias que rodeaban a Soseki entonces, son palabras de gran valentía. Existía represión hacia los liberales y algunos incluso morirían en la cárcel, como señaló el profesor Carlos Martínez Shaw ayer. Kobayashi Takeshi, tras ser torturado varias veces, murió en la cárcel. Al comienzo de la conferencia les relaté cómo llegué a Soseki en una lectura desordenada y cómo desde entonces he seguido apreciando a este escritor. Sin mencionar los estudios de los historiadores, está clara la similitud entre la situación cultural del Japón de posguerra con la de la era Meiji. Por una parte, estábamos cegados por la deslumbrante novedad de la tecnología y las ideas extranjeras. Y por otra, se nos olvidaba el valor autóctono de las tradiciones japonesas. Cuando dice Soseki que no había más que desesperación si se quería competir con los ingleses en el estudio de su filología, volvemos a mirar nuestra literatura al igual que él y nos damos cuenta de la importancia de escribir y leer las historias en nuestras propias palabras. Eto Jun, que vivió de 1933 a 99, que se dedicó a escribir críticas de Soseki y su biografía a lo largo de toda su carrera de escritor, confiesa que la actitud opuesta entre Ogai y Soseki frente a la inmolación del general Nogi a la muerte del emperador Meiji en 1912, el final simbólico de una era, es decisivo para él para seguir a Soseki. Mientras Ogai se sumerge a partir de ese momento en el valor del pasado, escribiendo biografías de los médicos del periodo Edo, Soseki intenta avanzar en la nueva época
luchando con gran valentía en búsqueda de la verdad humana. Estamos ante un japonés del que nos sentimos orgullosos y por ello mismo me siento honrada de haber tenido esta oportunidad de hablar sobre Sosa aquí ante ustedes. He disfrutado de la relectura de varias de sus obras y les transmito el placer de haber entendido un poquito más a este escritor tan querido por el pueblo japonés. Muchas gracias.